Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Continuamos transmitiendo hoy domingo el sermón dominical. Actualmente estamos en otra locación durante un periodo muy corto, pero no dejaremos de seguir transmitiendo los mensajes de la palabra de Dios. Fíjese que hoy tenemos un tema pero muy especial referente al Antiguo Testamento y en las formas como Dios, que es maravilloso, Él siempre avisa. Entonces, le vamos a poner el nombre de este sermón es las restricciones que pone Dios. En esta posibilidad vamos a leer el libro de Amós en el capítulo 2 y en el versículo 1 y dice: Así dijo el Señor, por 3 pecados de Moab y por el 4 no la convertiré, porque quemó los huesos del rey de Idumea hasta tomarlos en cal. Si usted nota, Dios dice por 3 pecados de Moab. Este es un pueblo que Dios no lo quería mucho. Y por el 4, o sea, hubo otro pecado más. Fíjese que no la convertiré. O sea, no se iba a llegar a conocer a Jehová de los ejércitos. Y dice en el versículo 2, y meteré fuego en Moab, y consumirá los palacios de Keriot, y morirá Moab en alboroto, en gritos y sonido de chofar. O sea, eso quiere decir que Dios se va a encargar de castigar terriblemente a ese pueblo de Moab por aquellos pecados que acabamos de leer en el versículo 1. Hay que poner atención a esto, hermano. Dios tiene una cosa maravillosa con su pueblo e incluso con nosotros pueblos y con nosotros también. Hay una característica de Dios que es maravillosa en cuanto a su grande misericordia. Fíjense, hermanos míos, que Dios siempre avisa, siempre avisa. Incluso a nosotros, los creyentes, hoy en este momento, en esta época, siempre avisa. Nos hace sentir cuando no estamos actuando bien o no estamos haciendo las cosas como deben de hacerse. Siempre nos pone un aviso mediante su Santo Espíritu, fíjese. Así que aquí dice en el versículo 3, y quitaré el juez de en medio de él, y mataré con él a todos sus príncipes, dijo el Señor. Es posible que en la traducción que le salga arriba, dijo Dios o dijo Jehová, sepan comprender. Los traductores que ocupo en poner los textos bíblicos son muy especiales. Entonces dice, y mataré con él a todos sus príncipes, dijo el Señor. Y cuando dice príncipes son a los importantes. No está hablando de religiosos, está hablando de, digamos, el alcalde, el gobernador, el presidente, solo por decir una identificación, los va a matar. Oiga lo que dice el versículo 4. Así dijo el Señor. Vuelve otra vez a darle, por medio del profeta Amós, información de lo que va a hacer y los motivos por los cuales Dios va a actuar duramente. Dice en el versículo 4, así dijo el Señor, por 3 pecados de Judá, ahí está ya Israel,
y por el cuarto no la convertiré, porque menospreciaron la ley del Señor y no guardaron sus ordenanzas, y sus mentiras los hicieron errar en pos de las cuales anduvieron sus padres. Les está avisando por medio del profeta Amós, ahí sí, a Judá, a Israel, por lo que les va a venir muy pronto. ¿Y por qué fue? Dice, porque menospreciaron la ley de Dios y también no guardaron los mandamientos y ordenanzas que Dios les había dado. Qué duro el golpe que les iba a llegar, pero tenían un motivo. Todo padre, usted y yo somos padres, aquí están viendo madres y padres, abuelos también están viendo esto, en donde nosotros muchas veces tenemos que corregir a nuestros hijos. Y hoy hay que tener hasta mucho cuidado en hablar, hermano, en castigarlos. En mi época, si usted quiere, ya ve que pinto canas. Entonces, mi madre me castigaba cuando yo me salía a jugar fútbol con mis amigos sin haberle pedido permiso. Pero el castigo que me daba era jalones de oreja, un par de, aquí les decimos nalgadas o no, en aquel tiempo no salir a jugar por una semana. Ese era el castigo. No se me vaya a entender mal. Hoy en tiempos más modernos, en el campo, en la campiña de mi país, El Salvador, pues ocupan algunas veces una varita de un árbol que se llama de guayabo. Esa varita, viera que como pica cuando pega en las pantorrillas o en las piernas. Nunca en la espalda. Nunca, en la espalda nunca. Peligroso. Siempre en las piernas o en las nalgas. Sale uno, pero como que le han picado 1000 avispas. Entonces dice, por eso, y porque no guardaron sus ordenanzas y sus mentiras, ahí vamos, mire, los hicieron errar, o sea, eran mentirosos también, y en pos de los cuales anduvieron sus padres. O sea, y aquí cuando decimos padres, ahí entramos también nosotros, actualmente usted y yo, hermanos míos y hermanas que están viendo esto, abuelos también que son padres, por favor, cuando hay que corregir al hijo y algunos abuelos que tienen bajo su potestad a sus nietos, cuando hay que corregirlos, Oye, corríjalos de la forma más sabia, no violenta, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Para que no le venga después un castigo. Por ejemplo, usted y yo, repito que somos padres y somos abuelos también, no permitamos que nuestros hijos lleguen borrachos o digan malas expresiones dentro de la casa o hagan actos de violencia dentro de la casa o de la vecindad o en escuela, en el colegio o todo eso. Las niñas, las hembritas, pues igual que se vistan decorosamente. Hay modas muy bonitas, pero también hay modas muy peligrosas donde usan las faldas demasiado y extremadamente cortas, en donde sirven casi de provocación a los hombres y esas provocaciones terminan en actos terribles. Usted sabe a qué me refiero. Entonces, igualmente Dios aquí les está diciendo al pueblo de Judá el por qué le van a venir castigos, porque anduvieron en las mentiras de sus padres y no siguieron las instrucciones de Dios.
Entonces, nosotros corrijamos sabiamente. Y el muchacho o la muchacha que está recibiendo la corrección también debe de ser prudente. Si hay necesidad de hablar, se dice: mamá, papá, permítame decir algo. Deme un momento, antes de que usted me dicte un castigo, permítame decirle esto. Cometí este error por esto y esto. Hay a veces errores que cometen los jóvenes por ignorancia o por influencia de otros, y entonces hay que escucharlos también. Nunca hay que dejarse ir con la primera, como decimos por acá, sino que hay que escucharlo. Escuche. Si el muchacho o la muchacha ya no quiere escuchar, ni aún dándole tiempo de hacer la corrección, entonces pues estará sujeta a su corrección. Después no llore, como decimos por acá. Después no ande llorando. Mire lo que dice en el versículo 5. Naturalmente, aquí le está hablando en el Antiguo Testamento. Y meteré fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Prácticamente aquí el profeta Amós está dando una profecía que efectivamente se cumplió en el año 70 después de Cristo. Continuemos. Versículo 6. Así dijo el Señor, así dijo Dios: por 3 pecados de Israel, y por el 4 no la convertiré, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Eso se llama corrupción, peculado, explotar al pobre, explotar al mismo ciudadano, al mismo hermano, al mismo connacional. Típico hoy en todo el mundo. En todo el mundo. Los países latinoamericanos nos tienen señalado en todo el mundo como corruptos, como malos, como trinqueteros, como dicen por allá en otros países. Sin embargo, no crea que en otros países que de Europa y todo eso no hacen eso. Lo hacen en otra forma. Pero por eso dice, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pero hay gente que ha aprovechado y ha arruinado más a los más pobres. Dice en el versículo 7, y dice, que anhela porque haya un polvo de tierra sobre la cabeza de los pobres, y tuercen el camino de los humildes, y el hombre y su padre entraron en la misma, joven, profanando mi santo nombre. Eso se llama, como ustedes saben hoy, depravación. Hay una depravación tremenda, no solo en Latinoamérica, en todo el mundo. Es terrible, terrible. Una verdadera podredumbre moral que está pudriendo a todos nuestros países de Latinoamérica especialmente, y el mundo. Usted ve en otros países una depravación peor quizás que la que hay en Latinoamérica. Y dice, miren el 8, y sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y en vino de los pecados beben en la casa de sus dioses. Eso es también los religiosos y gentes de otras religiones no cristianas. Atención, no cristianas. Hay ocultismo, satanismo y todo eso. Y sobre lo que hacen, les hacen daño unos contra otros. Por aquí, por Latinoamérica, hay chamanes, hay brujos, hay ese tipo de gente, agoreros, que
hay hombres que consultan a ellos y les pide que les hagan brujerías para tener más mujeres, o mujeres pide que les hacer brujerías para atrapar a sus maridos o hombres o amantes o lo que sea. Todo esto está tremendamente pervertido y podrido. Y por eso dice el Señor que sobre ellos habrá una verdadera castigo. Entonces, y dice en el versículo 9, solo para terminar esto, dice, y yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como un alcornoque, y destruí su fruto arriba y sus raíces. Y yo os hice a vosotros subir de la tierra de Egipto, y os traje por el desierto 40 años, para que se poseyera a la tierra del amorreo. Entonces, lo que les está diciendo Dios aquí a Israel es que yo te saqué de la esclavitud, y al amorreo, que no eran israelitas, eran otros pueblos perversos y malos, Dios los aniquiló para que Israel llegara a poseer la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, le dijo en aquel entonces. Para nosotros, los cristianos evangélicos nacidos de nuevo, también tenemos dirección y conducta. Este es nuestra norma de fe y conducta. Las Sagradas Escrituras, nuestra norma de fe y conducta. Sepamos conducirnos, mis queridos hermanos y amigos, para no sufrir después los castigos de Dios, habiéndonos avisado, por medio de esto, habiéndonos avisado de que debemos de hacer lo correcto. Hoy domingo, estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.